¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, miércoles 11 de septiembre de 2024, contemplamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo del 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia los discípulos, les dijo: Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros cuando os odien los hombres y los excluyan y los insulten y los proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque vuestra recompensa será más grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque haréis duelo y orarán. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué bella enseñanza nos da hoy día el Evangelio. Definitivamente que nos habla de 4 bienaventuranzas y de 4, como se dice, malaventuranzas. Sí, pero con esto Jesús nos señala también dónde está la verdadera felicidad, hermanos. En la versión del Evangelio de Lucas, porque también hay el Evangelio de Mateo que habla de las 8 bienaventuranzas. Pero en este Evangelio vemos a esas bienaventuranzas que viene acompañada con esos lamentos, que se duelen por aquellos que no aceptan el mensaje de la salvación, sino que se encierran en una vida quizás autosuficiente y una vida egoísta, ¿no? Una vida centrada en su yo. Con las bienaventuranzas y los lamentos, Jesús hace una aplicación, hermanos, de la doctrina de esos 2 caminos que hay. Sí, de esos 2 caminos que tú y yo debemos de elegir. Uno es el camino de la vida y otro es el camino de la muerte. No hay una tercera posibilidad, hermanos. Ojo, no hay una neutralidad en eso. Solo hay 2 caminos, el de la vida o el de la muerte. Quien no va hacia la vida, pues hermanos, definitivamente que está yendo por el camino de la muerte, se encamina hacia ella. Quien no sigue la luz vive pues definitivamente en tinieblas. Amén. Por eso es que nuestro Señor Jesús llama y dice felices y dichosos o bienaventurados a 4 clases de personas. Dice a los pobres, dice a los que pasan de hambre, a los que lloran y a los que son perseguidos por causa de su fe. Pero también se lamenta y dedica a ese ay, ¿no? Esas 4 ayes, ¿no? A esas 4 tipos de personas, a los ricos, a los que están saciados, a los que ríen y a los que son adulados por el mundo. Efectivamente, hermanos, si nos ponemos a pensar en el tema de la pobreza, el hambre, las lágrimas, el odio o la persecución de terceras personas, definitivamente te llevan a abrir tu corazón totalmente a Dios, si estamos dispuestos a seguir ella. Por eso una persona es bienaventurada y está en ese camino al cielo, hermanos, no desde el sufrimiento de la pobreza o el hambre o la persecución, sino desde esa actitud espiritual, de apertura del corazón y de la confianza total en Dios, de que nos viene de alguna manera a través de esa confianza, ese verdadero consuelo. Amén, donde vemos toda fortaleza, donde sacamos a través de él las fuerzas de donde no tenemos humanamente, de donde quizás vivimos desesperanzados, pero él nos da la esperanza. Por eso es que Jesús dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Hermanos, esta bienaventuranza es la base de todas las demás. Pues quien es pobre será capaz de recibir el reino de Dios, dice, y lo recibe como un don. Quien es pobre se dará cuenta de qué cosas ha de tener hambre y sed. No de bienes materiales, sino de la palabra de Dios. No de poder, sino de justicia y amor. Amén. Quien es pobre, podrá llorar ante el sufrimiento del mundo. Quien es pobre sabrá que toda su riqueza es de Dios y que por eso será incomprendido y perseguido por el mundo. Hermanos, el anuncio de la felicidad para los que lloran, de la saciedad para los que tienen hambre, muestran de alguna manera también la penetración del reino de Dios, que con la presencia de Jesús nuestro Señor se puede hacer posible todo ello. Se llora cuando el corazón se encuentra quebrado por el dolor, hermanos.
aunque también se llora por la emoción que nos suscitan acontecimientos importantes que llenan nuestro corazón de alegría. Por ejemplo, a veces lloramos por nuestra verdadera conversión, cuando sentimos la presencia de Dios o cuando nos recuerdan lo que hemos amado y vivido. Amén. Hermanos, las bienaventuranzas se centra pues en los que tienen el corazón quebrado por el dolor y el sufrimiento, los necesitados del consuelo, pero de esos consuelos de Dios, no del consuelo del hombre. Un corazón quebrado necesita de curación, claro que sí. Necesita de sanación, necesita de una mano creadora que llene el amor para que ese corazón vuelva a latir con amor esperanzado. Pero para eso necesitamos encontrarnos con Dios, porque el mayor consuelo te lo da a Él. Amén. Pero también, hermanos, podemos darnos cuenta que Jesús nos presenta los famosos estas famosas lamentaciones, estos cuatro ayes. Frente al pobre dice, ay de ustedes los ricos. Frente al hambriento dice, ay de ustedes los satisfechos o saciados. Frente al que llora dice, ay de ustedes los que ríen. Y frente al odiado dice, ay de ustedes los que todo el mundo los aplaude, los saluda y los quiere, porque supuestamente eres un hombre, no sé, luchador de la justicia y tantas cosas más. Jesús denuncia estas actitudes de la risa, de la carcajada abierta al mundo, de la satisfacción o el estar plenos en nuestro alimento y el del ser aplaudidos o reconocidos. Porque esto definitivamente nos lleva al orgullo, a la soberbia del corazón, hermanos, donde nos encerramos en nuestro mundo, en nuestro mismo yo, en nosotros mismos, en nuestro egocentrismo y de alguna manera cerramos el corazón a Dios. Y que posteriormente, hermanos, se convierte en ¿qué? En un motivo de lamentación o de ayes, ay de lamentos y lamentos, ay de ustedes, ay de nosotros. Amén. Entonces, las malas aventuranzas, que es lo contrario a las bienaventuranzas, no es ningún deseo, pues, no es ningún deseo. No es ningún deseo de que las personas ricas, alegres, saciadas les suceda el mal. Se les proclama malaventurados porque ellos son protagonistas de su propia desdicha, hermanos. Han decidido vivir así y lamentablemente aceptarán las consecuencias. Han preferido las riquezas, el hartarse, la superficialidad, alejándose de Dios. Ellos son los protagonistas y hacedores de su propia condena. Hay que hacer notar que no se condenan a todos que tienen riquezas, hermanos. Claro que no. Fundamentalmente se mira a la persona y a la manera en que su corazón se adhiere a lo material, haciendo de la riqueza el único fundamento de su vida. Solo miran a sus esfuerzos y a lo que puedan comprar. Esos son autores de su propia desdicha. No es malo tener riquezas, no es malo ser ricos, pero es cuando tú solamente pones como prioridad en tu vida. Amén. Solo por poner un ejemplo, hermanos, el hombre de hoy quiere estar siempre satisfecho. ¿No te das cuenta? Siempre el hombre de hoy quiere pasarla bien y piensa que en esto está su felicidad. La experiencia, hermanos, nos dice que esta saciedad nunca se da. Incluso que en la medida, hermanos, que más tiene, que mejor la pasa, cada vez se siente más vacío. Cuanto más gozas, más disfrute tienes, sientes que no has logrado tu felicidad. Amén. Había un hombre que era tan miserable, pero tan miserable, que lo único que tenía era el dinero. ¿Ah? Hermanos, solo cuando el hombre tiene hambre de lo infinito es cuando puede ser verdaderamente saciado. Entonces revisemos nuestros valores, en la cual pongámonos a pensar en qué categoría estamos y qué es lo que nos propone Jesús de acuerdo a esas categorías. Amén. Cuando se trata, hermanos, definitivamente de los mandamientos y las bienaventuranzas, algunos cristianos tienen la misma dificultad que nosotros para decidir si es el huevo o la gallina, que son los primeros, como quien decir. He aquí algunas ideas para ayudarnos a decidir, hermanos. Los 10 mandamientos tienen que ver con el qué hacer, pero las bienaventuranzas tienen que ver principalmente con el ser. Nuestro ser es lo primero. El hacer fluye de nuestro ser. Amén. En otras palabras, hermanos, lo que hacemos está determinando por lo que somos. Muchos cristianos parecen cansados, aburridos y faltos de alegría precisamente porque basan su fe en ese laborioso hacer y deshacer sin haber descubierto el amor que lo hace posible. Es difícil seguir haciendo cosas cuando nos fluyen a nuestro ser. Amén. Entonces, hermanos,
uno de los factores que nos atrasan completamente nuestra vida espiritual y que nos impide llegar a disfrutar la vida del reino, la auténtica vida del Espíritu. Pues definitivamente te lo digo y lamentablemente muchas veces somos así. Es tu falta de decisión. Es la falta de decisión, hermanos, la predisposición, que yo le llamo la radicalidad. Y muchos me dicen, eres muy radical, pero eso es lo que Dios quiere. Nos gusta demasiado el pecado y no queremos tomar la decisión determinante de dejar atrás esos viejos hábitos o lugares y palabras y compañías. Queremos ser reconocidos, queremos ser adulados, queremos ser todo. Cuán cierta, hermanos, es la expresión de Jesús en el Evangelio, cuando nos dice, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo y tome su cruz. Pues ser cristiano no es cosa fácil, es para la gente decidida, para la gente que quiere tomar el reto de ser como el Señor y de ser del Señor. Y para esto, como lo dice San Pablo, hay que darle muerte a ese hombre viejo. Esto no es otra cosa de dejar atrás todo aquello que pueda ocasionarte pecado, hermanos. Aléjate de tu pecado. Jesús con claridad nos lo dice en el Evangelio cuando afirma, si tu ojo, tu mano o tu pie es ocasión de pecado, arráncalo y tíralo lejos de ti. Amén. Con esto nos habla de radicalidad. Sí, hermanos, de esa radicalidad que puede ser tremendamente dolorosa. Sí, por supuesto que debe ser dolorosa. Sin embargo, hermanos, si no nos arrancamos y erradicamos todo aquello que nos lleva al pecado, si no tomamos la decisión de ser totalmente de Jesús, de su vida, seguirlo a Él, y nos lanzamos al vacío para depositarnos en sus brazos, de seguro que será muy difícil que nuestra vida alcance la plenitud. Nuestra oración es el bastión de apoyo, hermano, hermana. Date tiempo para ello, pero necesita de tu decisión. Por eso hoy te digo, decídete hoy, no mañana, hoy. Jesús tiene una vida maravillosa para ti y para mí. Levantemos el brazo, entreguemos nuestro corazón y nuestra vida a Él. Amén. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.